Hola, soy Leonel Aliza Notelli Correa y les doy la más cordial bienvenida a Yo Leo. En este viernes de procedimientos vamos a tratar el tema de la rima. Pues, sin más preámbulo, comencemos. Como hemos visto en otros videos, principalmente relacionados con los lunes de literatura, las vanguardias fueron este movimiento, esta corriente literaria que rompió paradigmas. Y uno de los paradigmas que rompe en el ámbito de la literatura es el ya no usar rima, ni métrica, ni ciertos parámetros que eran fundamentales o elementales o cotidianos en la lírica. Porque cuando hablamos de rimas y demás, pues obviamente estamos hablando del género lírico, es decir, de la poesía. Entonces, partiendo de esos videos, considero prudente e importante mencionar lo que existía antes de la inmersión, de la entrada de las vanguardias y este rompimiento de paradigma. Entonces, en este primer video, yo considero que de una larga serie de videos, voy a tratar el tema de la rima, que es tal vez el más usual. Cuando nosotros, como comentaba en dichos videos, cuando nosotros hablamos de poesía, muchas veces la gente lo primero que piensa es, poesía es igual a rima. Y ya justamente les comentaba en esos videos relacionados con el vanguardismo que no es algo obligatorio, que no es algo inherente. Precisamente a partir de la entrada de las vanguardias, la rima ya no es ese elemento tan característico de la poesía. No obstante, el modelo clásico o tradicional sí ve en la rima un elemento esencial del género. Obviamente tiene otra serie de elementos y demás que precisamente voy a estar exponiendo a lo largo de muchos videos. La métrica, la musicalidad, incluso más allá, o sea, de las estructuras de la rima, etcétera, ¿no? Entonces, esos elementos fundamentales se irán mencionando, pero hoy vamos a hablar de manera muy, no quisiera decir superficial, pero sí elemental de este aspecto de la lírica que es la rima. Esto hablando, no lo olvidemos, obviamente el modelo clásico y tradicional se sigue usando. Muchos poetas, muchas poetas de hoy en día siguen usando el modelo clásico y tradicional, entre ellos precisamente el empleo de la rima. Antes de adentrarnos particularmente a la rima, al ser este el primer video que va a tocar cosas relacionadas con la lírica, con este modelo clásico tradicional de la rima, la métrica, la musicalidad, etcétera, esos elementos que vamos a ir viendo a lo largo de los videos con el transitar de las semanas, tenemos que partir de un hecho fundamental, hecho que voy a estar repitiendo constantemente, voy a estar rememorando en cada uno de estos videos que les comento que se van a ir realizando, que es el elemento fundamental de la poesía. Entonces, todos ya de manera muy también general vimos que la lírica, el género lírico es aquel que se escribe en versos. Sí, o sea, poesía es igual a versos, aunque claro, ya otra vez ponemos esta nota al pie de página, ya aunque recordamos que a partir de la entrada de las vanguardias se generó la poesía en prosa o la prosa poética, como se le quiera denominar. Entonces, pero olvidémonos de ese aspecto vanguardista y vamos a enfocarnos en el modelo clásico y tradicional, para no todo el tiempo estar diciendo, salvo las vanguardias, con excepción de las vanguardias, porque obviamente las vanguardias al romper el paradigma, pues automáticamente todos estos modelos, estos elementos, obviamente van a generar una nueva visión, una nueva perspectiva. Entonces, eso es algo evidente. Entonces, vamos a enfocarnos en el modelo clásico y tradicional. Inmersos en el modelo clásico y tradicional, el género lírico, sí, es esta composición de que tiene como elemento básico los versos. O sea, para que algo sea un poema, para que algo sea perteneciente al género lírico, así en una primera impresión, es que esté escrito en verso. ¿Correcto? Entonces, ese es el elemento básico, ¿no? Básico y fundamental. Es decir, lírica es igual a poesía, poesía es igual a composición escrita en versos. Perfecto.
Otro de los elementos fundamentales que tenemos que entender antes de adentrarnos a la rima, y principalmente para entender el valor de la rima, es que a la poesía, obviamente su materia prima, su elemento fundamental son las palabras, sí, pero más allá de las palabras, lo que le interesa al género lírico es el sonido, ¿correcto? ¿Por qué? Porque recordemos que los orígenes de la literatura, que precisamente ven en la lírica su elemento base, era oral, ¿correcto? Obviamente después ya se traslada a los soportes escriturales, pero era el oído. Entonces, es decir, se buscaba el oído, que la gente escuchara, que la gente tuviera ciertas técnicas, por decirlo así, para que se pudiera memorizar el texto, etcétera. Entonces, esos elementos que también se hablarán en algunos otros videos, de estos elementos principalmente de las composiciones tradicionales, ahora sí, o populares, ciertos recursos y demás que facilitaban la memorización, aunque también, o sea, hoy en día lo seguimos viviendo, seguimos aprendiéndonos canciones, y las canciones obviamente tienen ciertos elementos de esta larga tradición que hace que nos facilite el recordarlas, el memorizarlas y el poderlas, por decirlo así, reinterpretar o interpretar como se quiera decir. Entonces, partiendo de este hecho, tenemos que entonces comprender que la poesía se basa más que en palabras, en los sonidos que producen esas palabras, ¿correcto? Porque, por decirlo así de manera muy artística, muy estética, la poesía lo que busca es que suene bien, que se escuche bien, que este deleite que causa el arte escritural, en este caso el arte lírico, sea a partir de lo que se escucha. ¿Correcto? Obviamente cuando se está leyendo y demás no se está recitando ni leyendo en voz alta, pero otra vez regresamos a lo mismo, seamos conscientes. Cuando nosotros estamos leyendo, aunque sea en silencio, nosotros tenemos una vocecita que estamos escuchando en nuestra mente. Pues al estar leyendo poesía, si sabemos leer poesía y sobre todo comprendemos este elemento de que lo que le importa a la poesía es la musicalidad, los sonidos, pues obviamente lo vamos a valorar. Si lo leímos todo de corrido, sin importar los matices, los signos de puntuación y demás elementos que facilitan esta musicalidad, por denominarla así, pues obviamente no vamos a encontrar nada y se van a ir y uno se puede ir nada más a lo simple de, no me gustó lo que dice. Pero porque no se entienden esos elementos. Precisamente esa es la intención de estos videos. Hacer notar lo que hay detrás de una composición lírica. Y no solamente estamos hablando de la poesía, de los grandes autores y demás. La poesía de hoy en día son las letras de las canciones. ¿Sigue habiendo poetas? Sí, sigue habiendo poetas. Pero también hay compositores de letras de canciones que de manera consciente o inconsciente también buscan eso, que más allá de contar su historia, más allá de referirnos lo que nos dice la letra de la canción, también buscan que ese mensaje, por decirlo así, esté envuelta en este halo estético, es decir, que nos haga sentir algo. Correcto, no solamente es, a ver, pues cuéntame tu historia, cuéntame tu perspectiva, no, sino que la forma en la que nos cuenta esa historia sea atractiva, por un lado, y por el otro, que de manera consciente o inconsciente, insisto, cumpla con estos estándares. O sea, ¿cómo nos va a hacer sentir algo? Pues por medio de la comunicación idónea del uso de recursos. Entonces, ahí está el elemento base. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, como que sería la pregunta así como de ¿para qué hablar de esto? Precisamente, ¿no? Para nosotros valorar no solamente las composiciones líricas literarias per se, sino incluso nosotros podemos valorar o podemos analizar y con esto apuntalar nuestro gusto por cierto tipo de música, hasta incluso por un compositor, una compositora de letras de canciones. Entonces, eso es, o viceversa, para poder hacer una crítica ya mejor fundamentada sobre tal vez un género que no nos gusta. Digan, a mí no me gusta tal género. Y mi argumento, más allá de los elementos, ahora sí, musicales per se, de instrumentos y el manejo de los acordes y todas esas situaciones inherentes al mundo de la música, nosotros podemos basarnos también en el mundo de la lírica. O sea, analicemos la letra y entonces, y comenzar a ver, podemos decirlo así, atributos valorables, o sea, que sean valiosos, o por el lado opuesto, decir,
sí, esta canción puede ser muy exitosa y demás, pero no es por su letra, es por su música. Punto, ¿no? O sea, el valor de esta canción no es el elemento lírico, es el elemento musical. Y viceversa, esta canción tiene una excelente letra, pero escogieron pésimamente el acompañamiento, desde mi perspectiva. Y ahí sí ya tendría que hablar un especialista en música de decir cuáles son los problemas. No, otra vez, insistimos, no olvidemos también esto que hemos hablado en otros videos, principalmente relacionados con la comunicación, aunque también aplica para la literatura, estos elementos de la crítica. No olvidemos, criticar es hacer sí una valoración producto de un análisis, no de un acto visceral, no de unos gustos personales de a mí me gusta porque me gusta y punto, sino ir más allá. Entonces, este es el contexto que yo quería darles, ¿no? Es decir, en síntesis, no olvidemos, el género lírico se basa en sonidos. Su búsqueda y sus elementos se apoyan, se amparan y, insisto, buscan, pretenden elementos fonéticos, ¿correcto? Es decir, no olvidemos que los fonemas, recordando un poco las clases de español y gramática, etcétera, los fonemas son los sonidos. Todas las palabras, todas, incluso todas las letras, generan un sonido. ¿Correcto? Y entonces esos sonidos, obviamente cuando se hunden, pues se forman palabras, y el conjunto de palabras forma enunciados u oraciones, y el conjunto de oraciones forma párrafos, en el caso de la prosa, en el caso de la lírica, pues forma estrofas, y el conjunto de estrofas o párrafos forma un texto. Entonces, esa es la esencia. Entonces, pero la base fundamental de todo eso son las letras, ¿correcto? Pero esas letras en el mundo de la lírica no las vamos a considerar como tales. Las vamos a considerar como fonemas, sonidos. Entonces, esta conjunción de sonidos que se ven reflejadas en las palabras y todo lo que lleva los enunciados, las estrofas, etcétera, justamente va a ser el elemento fundamental, va a ser el elemento que le va a interesar más o le debería interesar más a la persona que está componiendo un texto lírico. Entonces, ese elemento fundamental del sonido, de los fonemas, lo vamos a ver nosotros principalmente y de manera más accesible en lo que nosotros, como ponemos, nosotros relacionamos automáticamente a la lírica, que son las rimas, ¿correcto? Entonces, todo este conjunto, por decirlo así, de elementos que les voy a tratar, tanto en este video como en otros, se van a basar en un libro que a mí se me hace bastante accesible para entender y demás, no lo niego, tiene elementos muy técnicos, etcétera, pero el estar adentrando pues, este título muchas veces te lleva a otros autores o a otros textos teóricos para entenderlo, ¿no? A qué texto me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a este. Aquí están mis separadores que voy a usar ahorita. Déjenme bajarlos para que no se vea tan mal la situación. Ahora sí, aquí está. Es el Diccionario de Métrica Española. Ahí está, ahí se ve bien. Entonces, el Diccionario de Métrica Española de José Domínguez Caparrós. Otra vez lo muestro. Ahí está. Diccionario de Métrica Española, editada por Alianza, ¿correcto? José Domínguez Caparrós se dedica a hacer un diccionario, como lo dice el título, de estos elementos de la métrica, todos esos elementos que una persona que quiere analizar a profundidad todo lo relacionado con la lírica, de los diferentes tipos de rima, como lo vamos a ver a continuación, incluso las estructuras de la rima, elementos fundamentales, ¿no? O sea, ahorita yo puedo agarrar así al azar y estar viendo, ¿no? Las estructuras, los tipos de composiciones en general, o sea, dependiendo cuántos versos y qué tipo de rimas usa y etcétera, se llama toda la composición. O sea, hace unas cuantas semanas, en un viernes de procedimiento, se leyó la 10ª muerte, ¿no? Que estaba compuesto de 10 décimas, que es una décima, te lo definen en este diccionario. Entonces, ese tipo de elementos y demás son esenciales para analizar, valorar el género lírico. No es el único diccionario, no es la única obra que habla de estos temas. Insisto, se puede hasta incluso en cualquier buscador de internet poner estos elementos de la métrica y demás, dependiendo el acercamiento o el conocimiento previo que tengamos de este tema.
podemos investigarlo y hay diferentes manuales, hay diferentes perspectivas, desde una perspectiva de acercamiento, que es un poco este video pretende eso, nada más acercar, no profundizar. Poco a poco se va a ir profundizando para que se entienda, ¿no? Para que cada persona, dependiendo su interés del tema, pues pueda tener algún elemento de apoyo, por decirlo así, para referir el tema. Entonces, ahora sí, dicho lo anterior, vamos a adentrarnos al tema que le da título a este video, que es la rima. Entonces, vamos a definir qué es la rima, ¿correcto? Entonces, vamos a definir qué es la rima así de manera fácil, sencilla y técnicamente cercana a todos nosotros, ¿no? Entonces, vamos a definir, citando. Obviamente tiene una larga definición porque analiza diferentes perspectivas, pero me voy a quedar con los primeros elementos que nos da José Domínguez Caparrós en su diccionario. Entonces voy a decir, ¿qué es la rima? De manera así general, vamos a definirla y después la vamos a desglosar, aterrizándola con términos tal vez más próximos a una persona que no es especialista en este arte. Entonces, la rima es la igualdad o equivalencia de sonidos entre palabras a partir de la vocal acentuada. Repito, igualdad o equivalencia de sonidos entre palabras a partir de la vocal acentuada. ¿Qué nos quiere decir esta definición? Muy exacta, muy precisa. Cuando nosotros estamos frente a un texto lírico, nosotros, ¿dónde tenemos que buscar las rimas? Fácil. En las últimas palabras de cada verso. ¿Correcto? De ahí la importancia de que se escriba en verso. Muchas veces nosotros cuando citamos una canción o un poema, a veces lo transformamos en texto de prosa. Así como de, espérate, pues es que para poder valorar la musicalidad y estos elementos líricos, cita el poema en versos. ¿Quieres citarlo en una misma línea porque no tienes tanto espacio? Ah, muy fácil. Pon las diagonales. Pues pon el verso, pones una diagonal y hay evidencias que ahí termina el verso. Entonces, por cuestiones de espacio, se puede citar, ¿cómo se llama? De manera así horizontal, todo el renglón de la hoja, todo el espacio de la hoja. ¿Quieres usarlo citando versos? Se puede. Simple y llanamente separa cada verso con una diagonal y punto. Porque si lo escribes así como si fuera prosa, pues no se va a saber dónde está la musicalidad, dónde están estos términos de cuánto, la métrica que vamos a ver en futuros videos, que es muy importante para la poesía escrita en el modelo clásico tradicional. Todos estos elementos se pueden echar a perder por una mala transcripción, por decirlo así. Entonces, ese elemento es básico. Entonces, ¿dónde vamos a buscar las rimas? Al final de cada verso. O sea, las rimas, o sea, obviamente hay poetas que experimentan y demás en algunos momentos de la historia, donde buscan que también rimen en medio y demás, pero bueno, insisto, esas ya son las excepciones y búsquedas, por decirlo así, experimentales, ¿no? Son los experimentos de los autores, de las autoras, que buscan precisamente revolucionar o aportarle algún nuevo reto, alguna nueva perspectiva al género. Bueno. Entonces, ¿dónde vamos a buscar las rimas? Entonces, cuando tenemos una composición poética con este modelo clásico tradicional, ¿dónde se buscan las rimas? ¿Cómo sabemos que un texto rima o no rima? Buscando en las últimas palabras de cada estrofa. No olviden, el conjunto de versos no se llama párrafo, como en la prosa. Se llama estrofa. Entonces, ahí tenemos las estrofas muy bien puestas, ¿no? Ahí está la composición lírica. Entonces, nosotros al final de cada palabra tenemos que buscar, o sea, buscar es al final de cada verso buscar la palabra y al final de cada palabra tener que estar buscando sus terminaciones, ¿correcto? Por eso la definición de rima, ¿no? Igualdad o equivalencia de sonidos, y esa es la palabra clave, sonidos, entre palabras a partir de la vocal acentuada. En anteriores versos ya habíamos visto lo de las acentuaciones y hablamos de las sílabas, ¿no? O sea, que si son palabras agudas, si son palabras graves, si son palabras esdrújulas, sobreesdrújulas. Entonces, un poco tiene algo que ver esto, ¿no? Hablando de la última sílaba o hablar de las últimas vocales y demás, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, nosotros tenemos un poema, texto compuesto de versos y estrofas, en consecuencia. Y entonces nosotros, para ver en dónde se encuentra la rima, nos enfocamos en la última palabra de cada verso. ¿Correcto? Ahí está el primer elemento. ¿Cuál es la función
en esencia, de la rima. ¿Cuál es la utilidad de la rima? Porque yo podría escribir un mensaje en versos y demás, como se demostró siglos después, que se puede escribir una composición en versos, pero no obligatoriamente rimar, y de todos modos sigue siendo estético, sigue teniendo un impacto en el lector o en la lectora. Entonces, ¿cuál es la función, en esencia? ¿Cuál es una de las tantas funciones que tiene la rima para, para el género lírico? Una es este carácter reiterativo. El carácter reiterativo sirve, por un lado, para darle este ritmo y darle esta musicalidad a la composición, pero por otro lado, como les decía, también servía como un elemento de memoria. Es decir, no olvidemos, otra vez como se los decía al principio del video, que uno de los primeros, si no es que el primer género literario que surge en nuestras civilizaciones, es el género lírico. Y el género lírico no era escritural, era literatura oral. Insisto, hoy en día sigue habiendo literatura oral, sigue habiendo esta tradición oral. Y entonces, para que se puedan aprender las composiciones, muchas veces hay que tener ciertos recursos. Y la reiteración, este carácter reiterativo, que lo ejemplifica la rima, aunque hay otros elementos que facilitan esta memorización de las composiciones, es esencial, ¿correcto? Entonces la rima tiene ese carácter reiterativo, tanto para darle musicalidad, darle esta armonía, por decirlo así, a la composición lírica. Por otro lado, también era y sigue siendo un facilitador para la memoria. Hoy en día ya no tenemos que recurrir mucho, o sea, ya no tenemos que recurrir a esos elementos, esos recursos que hacían los trovadores y demás en siglos pasados, porque hoy, pues, la estructura, no sé, neuronal o simple y llanamente las técnicas de memorización ya son diferentes a las de aquellas épocas. Pero en aquellas épocas, aunque las podemos emular también hoy en día, sí era mucho de este carácter reiterativo y ciertos elementos, ciertos tópicos, ciertos elementos simbólicos que se repetían constantemente y eso facilitaban que al ser ya parte de la cultura, pues tener que repetirlos y no afectaba en absolutamente nada. Otro elemento o otra característica u otro uso de la rima en el género lírico es que genera estos grupos estróficos que les decía, ¿no? Es decir, dependiendo del tipo de composición, pues si ves que tiene cierto tipo de rima y después ya como que hay un punto y aparte y demás, obviamente el punto y aparte es el que nos va a facilitar todo, pero no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero en siglos pasados no existían muchas veces elementos que facilitaran cuándo iniciaba y cuándo terminaba una estrofa. O sea, porque como el espacio del papel era tan reducido, y en consecuencia el papel per se como recurso era tan reducido, que se usaba casi así a la perfección, ¿no? O sea, se usaba hasta el espacio más mínimo para poder imprimir la obra. Y entonces muchas veces no había estos espacios o las famosas sangrías, etcétera, para el sangrado, los textos sangrados, etcétera, para evidenciar cuándo terminaba una estrofa y cuándo iniciaba otra. Entonces muchas veces el elemento de la estructura de la rima nos facilitaba crear estos grupos estróficos, o sea, de dónde a dónde va una estrofa y de dónde a dónde va la otra, etcétera. Entonces ese es otro elemento o otro valor que tiene la rima inmersos en el género lírico, ¿correcto? Ahí están esos elementos, ¿correcto? O sea, está el elemento estético per se, pero más allá de este elemento estético, este reto muchas veces también, las rimas implican más hoy en día. En aquel entonces, pues en aquel entonces me refiero a los siglos pasados, etcétera, las épocas pasadas, pues era porque era la regla, y más relacionado con este carácter reiterativo para la facilitación de la memoria, etcétera, facilitar el elemento de saber recitarlos y saber decir las situaciones musicalmente hablando, con ritmo. Hoy en día muchas veces es porque implica un reto. Es decir, los autores y las autoras de textos líricos muchas veces en la rima este reto de quiero dar este mensaje, pero quiero valerme de la rima. O sea, si no quiero valerme de la estructura vanguardista de solamente expresarme por expresarme, sino quiero ir un poquito más allá y hacer que las cosas rimen, y como lo veremos en otros videos, que tengan métrica y que el buen manejo de las figuras retóricas y todo eso implica un reto. Y entonces la rima per se implica también un reto. Hablando hoy, o sea, finales del siglo XX, principios del siglo XXI, puede ser así. Pues verlo como un reto, ¿no? Más allá de las bondades que les acabo de referir.
De manera, otra vez no me gustaría usar la palabra superficial, vamos a hablar elemental. De manera elemental, les puedo decir que hay dos tipos de rima. De manera así, general, o sea, totalmente estoy hablando general. Porque cada uno de estos tipos de rima a su vez se subdividen y hay categorías y hay distinciones, incluso en las mismas estructuras, etcétera. Eso lo iremos viendo poco a poco a lo largo de los videos. Pero en este primer video ya sabemos qué es la rima. Es esta igualdad o equivalencia de sonidos entre palabras a partir de la vocal acentuada, ¿correcto? Pero esto de la vocal acentuada ya supimos que pues, estamos hablándonos de la última palabra de cada verso. Perfecto. Ya ubicamos eso, ya ubicamos su utilidad o cuál es la razón de ser de la rima, es decir, este carácter reiterativo y por el otro lado generar grupos estróficos y demás, que también es un reto. Pero vamos a hablar ahora sí. ¿Qué tipos de rima de manera elemental existen? El más obvio y el que más conocemos, pero tal vez no sabemos cómo se llama, es la rima consonante. ¿Qué es la rima consonante? Vámonos a la definición teórica y después la aterrizamos ya con nuestra cotidianidad. Rima consonante. Reiteración en dos o más versos de todos los sonidos de las palabras finales a partir de la vocal de la sílaba tónica. Repito, reiteración en dos o más versos de todos los sonidos de las palabras finales a partir de la vocal de la sílaba tónica. Rima consonante. Es una reiteración, obviamente, por eso es una rima. Ya teníamos la definición general de rima, que es esta igualdad o equivalencia. Perfecto. Obviamente tiene que ser entre dos o más versos, porque si no, no habría rima. Tenemos que estar así buscando estos pares o incluso ver las terminaciones y ver cuántas palabras tienen estas mismas terminaciones. Entonces tienen que ser obligatoriamente dos o más versos, dependiendo la composición, dependiendo no sé, como la pretensión del poeta o de la poeta, etcétera. Pero aquí están las palabras claves, ¿no? De todos los sonidos, otra vez, no las letras, sino de los sonidos de las palabras finales, eso otra vez lo reiteramos, buscamos en las palabras finales de cada verso, a partir de la vocal de la sílaba tónica. No olvidemos lo de las sílabas tónicas. Por eso, justamente en anteriores videos les hablaba de eso. Hablábamos ahí sí de tipos de palabras dependiendo su sílaba tónica. Si estaba en la última era aguda, si estaba en la penúltima es grave, si está en la antepenúltima es esdrújula y si está en la antepenúltima está es una palabra sobresdrújula. Entonces ya tenemos, ¿no? Las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Este elemento y este conocimiento nos va a servir a su vez muchas veces para esto, para la rima. Tenemos una palabra, sabemos en qué termina, entonces buscamos esta sílaba tónica y sabemos la terminación, entonces a partir de ahí más o menos podemos decir el último sonido. Entonces ahí tenemos la definición. Entonces es literalmente la rima consonante, como les decía, es la que más conocemos. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque es la que es la más habitual. ¿Correcto? Es el reto más habitual que hacen los autores y las autoras de textos líricos, por un lado. Y por otro lado, porque es cuando nosotros decimos rima y le decimos, a ver, dime una palabra y yo te rimo. O sea, voy a ponerles el ejemplo que vivimos aquí en la metrópolis. A veces vamos en el transporte, se sube un adolescente o una adolescente que hace esto que se denomina el freestyle, ¿no? Y entonces comienza a opción 1, se acerca a los usuarios del transporte y les dice, dime una palabra o dime un tema, y a partir de ese tema comienza a hacer su composición, comienza a improvisar y demás, o está viendo a los usuarios y comienza su improvisación es a partir de lo que está viendo, de los elementos que tiene al alcance, producto de las acciones, de la forma en la que está vestida, de su comportamiento, de sus rasgos y demás, de los usuarios y de las usuarias del transporte en donde van. Pero la mayoría de las veces uno busca que las rimas que esté diciendo
nos llegue hacia la primera, que identifiquemos de manera accesible, fácil, las rimas. ¿Y cuáles son las rimas más accesibles? Las consonantes. Entonces, obviamente en el ejemplo que les voy a poner a continuación, pues es un ejemplo de una autora importantísima para la historia de las letras, etcétera, que es Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, no voy ahorita a sacar mi freestyle, o voy a sacar la gorra, el gorro, y me lo voy a poner y voy a comenzar a hacer freestyle. No, obviamente no. Vamos a usar un ejemplo de una autora de renombre, no una autora que dices, no vamos a estar jugando ni nada por el estilo. Entonces, déjenme, tengo aquí mi ejemplar de Sor Juana. Entonces, vamos a citar, no voy a leer todo el poema, porque nada más lo único que quiero es mostrar un ejemplo de rima consonante, ¿correcto? Y les voy a después poner un ejemplo de una palabra y después para que vean la cotidianidad que todos podemos hacer rimas consonantes si quisiéramos. Ya lo de la métrica y la musicalidad y ritmos y demás, pues ya, cuando veamos otros videos y hablemos de esos temas, ya veremos. Leo esta estrofa de un soneto de Sor Juana y a partir de él les hago ver dónde están las rimas consonantes. Y dice: yo no puedo tenerte ni dejarte, ni sé por qué, al dejarte o al tenerte, se encuentra un no sé qué para quererte, y mucho sí sé qué para olvidarte. ¿Correcto? Aquí está este cuarteto de versos escritos por Sor Juana, que es el inicio de uno de sus sonetos. ¿Correcto? Ahora sí, comencemos. Primer verso. Yo no puedo tenerte ni dejarte. ¿Cuáles son las terminaciones? ¿Cuál es la terminación de la última palabra? Dejarte. Arte. ¿Correcto? Aquí está, escuchemos. ¿No? Yo no puedo tenerte ni dejarte. Entonces, la terminación que estamos buscando es arte. ¿Correcto? Segundo verso. Ni sé por qué, al dejarte o al tenerte, ese es el fin del segundo verso, al tenerte, ¿en qué termina esta palabra? Erte. ¿Rima con arte del primer verso? No. Entonces, aquí no hay rima. Vámonos al tercer verso. Vamos a ver si ya encontramos la rima. Se encuentra un no sé qué para quererte. ¿En qué termina quererte? En erte. ¿Rima con dejarte del primer verso? Arte, erte. No. Eso sí. Dejarte, quererte. No, no riman. Pero ¿qué pasa con el segundo verso? O al tenerte. Tenerte con quererte. Ambos tienen la terminación erte. Tin, tin, tin. Tenemos nuestra rima consonante. Quererte rima con el segundo verso que termina en tenerte. Y vamos al cuarto y último verso. Vamos a ver si también encontramos otra rima. Y mucho sí sé que para olvidarte. Olvidarte. ¿Termina en arte? ¿Rima con el quererte del tercer verso? No. ¿Rima con el tenerte del segundo verso? No. ¿Rima con el dejarte del primer verso? Sí. Ahí está. Entonces, en este cuarteto que les acabo de leer de Sor Juana, el primer verso rima con el cuarto y el segundo rima con el tercero. Y todas las rimas de este cuarteto son rimas consonantes. ¿Por qué? Porque la terminación de manera fonética, aunque en este caso también ortográfica, aquí sí coinciden, suenan igual. Dejarte, termina en arte. Olvidarte, termina en arte. Tenerte, termina en erte. Quererte, termina en erte. Ahí está un ejemplo de la rima consonante. Ahora vámonos al otro tipo de rima. Un tipo de rima que, a pesar de lo que ustedes crean, sí es usual. Solamente que nosotros, de manera inconsciente o consciente, opción 1, no sabemos de su existencia. Espero que hasta el día de hoy. O no le damos su valor. O no nos damos cuenta porque no es tan evidente como es la rima consonante. Que estoy hablando de la rima asonante. Vamos a definirla y explicarla. Rima asonante. Leo.
Coincidencia de la terminación de dos o más palabras establecida a partir de la vocal tónica y solo entre vocales. Repito, coincidencia de la terminación de dos o más palabras establecida a partir de la vocal tónica y solo entre vocales. Como pueden ver en esta definición, la palabra clave es vocales. ¿Correcto? Vocales. La rima consonante se basa en la terminación silábica. Y obviamente la terminación de sonidos, pero es silábica. Entonces, el dejarte, arte, quererte, erte, eran las dos, por decirlo así, la terminación en total, ¿no? Sonido incluso silábico, que el sonido de la última sílaba, con todas las letras que compone esta sílaba, o estas sílabas, la última y la penúltima, el sonido fuera idéntico, ¿correcto? Pero con la rima sonante no nos importa la terminación, ¿cómo se llama? Silábica, sino vocálica, es buscar vocales, ¿correcto? Entonces cuando nosotros estamos leyendo la composición y de repente no encontramos rimas consonantes, que es la obvia, podríamos decir, no, pues esto no rima, ¿no? Pues sí es un poema porque está escrito en verso, etcétera, bla, 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 lo que hemos definido y lo que tenemos muy claro desde un principio. Pero después, de pronto decir, pero esto no tiene rima, ¿no? Es verso libre, ¿no? Como se le conoce, ¿no? Aquella composición que no tiene ningún tipo de rima, pero está escrito en verso, se le llama verso libre. Es un poema de verso libre. Y que de repente dijeras, no. Tal vez descubriendo, siendo un poco más exactos, la lupa, una mirada más focalizada, descubriremos que tal vez sí tiene rima, pero no es esta rima prototípica que todos sabemos de rima tal palabra y automáticamente buscamos hacer una rima consonante. Voy a leer otro ejemplo de Sor Juana Inés de la Cruz para que vean que una misma autora, tanto ya nos ejemplificó lo consonante, ahora nos va a ejemplificar lo asonante. Entonces vamos al inicio de uno de sus romances, que ya después hablaremos de los romances, qué son y demás, para que no se vayan pensando que son otras cosas, etcétera. Leo el primer cuarteto o los primeros 4 versos de este romance escrito por Sor Juana Inés de la Cruz. Dice: finjamos que soy feliz, triste pensamiento, un rato. Quizás podréis persuadirme, aunque yo sé lo contrario. Lo repito para que a ver si ustedes encuentran en dónde está la rima. Pista. Sí hay rima, pero necesito que ustedes me digan qué versos riman y dónde se encuentra esa rima. Vuelvo a leer. Finjamos que soy feliz, triste pensamiento, un rato. Quizá podréis persuadirme, aunque yo sé lo contrario. ¿Dónde está la rima? Veamos el primer verso, igual que lo hicimos con el anterior. Finjamos que soy feliz. Al contrario de la rima consonante, aquí no nos vamos a concentrar en el lis, que es la última sílaba. Vamos a concentrarnos en las últimas vocales de la palabra feliz. ¿Cuáles son las últimas 2 vocales de la palabra feliz? E, I. ¿Correcto? Entonces, feliz tiene 2 vocales. Las últimas 2 vocales, solo tiene 2, pero en este caso, ¿cuáles son las últimas 2 vocales de la palabra feliz? E, I. ¿Correcto? Tengamos eso. Terminación E, I. Estamos pensando en vocales, no estamos pensando en sílabas. Segundo verso. Triste pensamiento, un rato. ¿Cuáles son las últimas 2 vocales de ese verso? A, O. Rato. A, O. ¿Rima con la terminación E, I de feliz? No. Entonces, no hay rima. Y también la palabra feliz y rato no riman tampoco de manera consonante. Tercer verso. Quizá podréis persuadirme. ¿Cuáles son las últimas 2 vocales de la palabra persuadirme? I, E. Ustedes pueden decir, ahí está cerca. No, porque feliz es E, I. Y persuadirme es
IE. Y con rato, pues AO. No encontramos rima. ¿Sor Juana no escribió con rima? Todavía no afirmemos nada. Vayámonos al último verso. Aunque yo sé lo contrario. ¿Cuáles son las últimas dos vocales de la palabra contrario? A, O. ¿Rima con el EI de feliz? No. ¿Rima con el IE de persuadirme? No. ¿Pero con cuál sí rima? Con el AO de rato. Entonces, ¿qué pasaría si yo fuera caminando hipotéticamente en la calle y lo dijera a alguien? ¿La palabra rato y contrario riman? Una persona que no está habituada a los tipos de rima y demás diría, no, la palabra rato y contrario no riman, es algo impensado. Que yo le dijera, sí, la palabra rato y contrario riman de manera asonante, porque son los sonidos. Ustedes podrían decir, pero no, contrario, sus últimas dos vocales es I, O. ¿Qué les dije al inicio de este video? ¿Qué es lo que le importa a la lírica? Los sonidos. Cuando hay diptongos, un diptongo tiene una vocal más fuerte que otra, recordando nuestras clases de primaria, secundaria. O bueno, si ustedes son alumnos de primaria o secundaria, se los informo. De las 5 vocales que tenemos, la A, E, I, O, U, tenemos vocales fuertes y vocales débiles, vocales abiertas y vocales cerradas. Las vocales A, E y O son vocales abiertas. ¿Cómo lo podemos descubrir? Porque abrimos la boca de más. A, E, O. Mientras que las vocales I y última vocal U, no abrimos tanto la boca. Entonces, por lo tanto, no son vocales abiertas o fuertes. Entonces, cuando tenemos un diptongo, muchas veces existe este atributo. Entonces, en el caso de contrario, la O final es más fuerte y más sonora que la I que hace el diptongo. Entonces, porque ustedes, insisto, la primera, muchos podrían decir, no, nos estás mintiendo, Leonel. Las últimas dos vocales de contrario es I, O. Son las últimas vocales sonoras. Porque no lo olvidemos, es coincidencia de la terminación de dos o más palabras establecida a partir de la vocal tónica. Sonido, tónica, el tono. Entonces, rato tiene ahí sí, es evidente. Pero en la palabra contrario, escuchemos la palabra contra. Ahí está el acento, la sílaba tónica, contrario. ¿Qué escuchan más, la I o la O de la última sílaba? ¿Ustedes dicen contrario o dicen contrario? Y entonces, ¿cuál se escucha más? La vocal abierta, que es la O. Entonces, por eso, de manera fonética, las últimas dos vocales tónicas de la palabra contrario es la A, donde está la sílaba tónica, fundamental, contrario. Entonces ven que hasta la IO, como que la O jala el sonido de la I, porque hasta se hacen juntos. Ahí está el elemento. Entonces, por eso les quise poner este ejemplo de Sor Juana para que no caigamos en esos errores de decir, a mí en el video de rima me dijeron que la rima sonante eran las últimas dos vocales. Sí, pero por ejemplo hay estos, válgase la redundancia, hay estos ejemplos donde hay una palabra con diptongo. Entonces, ¿qué nos tenemos que fijar en el diptongo? ¿Cuál es la vocal abierta o la vocal fuerte para decir en dónde recae el sonido? Porque es lo que nos interesa en la poesía, el sonido. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que yo quería mostrarles en este primer video. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, yo les decía, si yo les dijera la palabra rato y contrario riman, alguien que no tenga el conocimiento de que los tipos de rima, insisto, va a decir, no, es mentira. La palabra rato rima con pato y la palabra contrario rima con armario. Pero no riman entre sí. Pues ya vieron que sí. Entonces muchas veces, cuando tal vez en el transporte, ese es el ejercicio que normalmente digo, si van en el transporte y se sube uno de estos artistas o una de estas artistas que hace freestyle y demás improvisación, en algún momento tal vez, o si ustedes mismos hacen freestyle y demás, vean en la rima sonante también un recurso. No quieran obligatoriamente siempre estar sacando, y hasta ya me siento así, haciéndole así el movimiento de la mano, no busquen siempre el recurso en la rima consonante, que obviamente es la más obvia, la más evidente, la que más cercanía tiene con el público, pero ustedes
pueden valerse, insisto, si ustedes son los artistas o las artistas que hacen este tipo de improvisación, de freestyle y demás, pueden valerse de la rima asonante. Y nosotros como espectadores, nosotros como público, tenemos que también saber eso para poder valorar. Porque mucha gente dice, yo no le voy a aportar, yo no le voy a dar el donativo, yo no le voy a dar la aportación, pues porque sus rimas no riman. ¿Y cómo saben que toda la canción y demás se basó en rimas asonantes? Y entonces otra vez regresamos a lo mismo que les he dicho. Eso no habla mal del artista, habla mal de nosotros, porque si yo voy a juzgar el arte de esa persona, pues me tendría que tomar la molestia de saber los elementos que debe de tener. Entonces, ahí está. Entonces, de manera, insisto, elemental, porque insisto, ya no voy a usar la palabra superficial, sino de manera elemental, esto es la rima. Es esta igualdad o equivalencia de sonidos entre palabras a partir de la vocal acentuada. Ya vimos la utilidad de las rimas, que es este carácter reiterativo, y por el otro lado, ya de manera muy literaria, muy formal, pues formar estos grupos estróficos. Y ya vimos que hay dos tipos de rima. La rima que más conocemos nosotros, que se le llama consonante, pero ya vimos que hay otro tipo de rima, que es la rima asonante. La consonante, la rima consonante, se enfoca en la sílaba, en la terminación silábica. Entonces tenemos que ver la última sílaba y que la última sílaba rime con la última sílaba de la otra palabra. Mientras que la rima asonante se enfoca en la terminación vocálica, pero también de sonidos. No olvidemos también los sonidos, esta vocal tónica, porque por eso pusimos el ejemplo de contrario. Contrario, sus últimas dos vocales tónicas es la A y la O. La I de contrario, que está pegada a esa O, precisamente pierde su sonoridad, pierde su tono, producto de que está formando diptongo con una vocal abierta que es la O. Entonces, como ven, ¿no? Rima consonante busca la terminación silábica. Rima asonante busca la terminación vocálica. Ahí tenemos estos elementos que son los primeros pasos para que nosotros vayamos valorando esta poesía, hablando exclusivamente de la literatura, esta poesía con estructura y con forma y estilo clásico o tradicional. Pero como les digo, este mismo recurso lo seguimos viviendo el día de hoy en las letras de las canciones que nos gustan. Las letras de las canciones que nos rodean hoy en día, que se escriben hoy en día. Entonces nosotros podemos analizar una de estas canciones desde la perspectiva solo de la rima. Ya en futuros videos, ya cuando hablemos de métricas y hablemos de otras cosas, pues ya podemos tener más elementos, más recursos para poder analizarlo y hacer una valoración más puntual, una crítica como de formal, por decirlo así. Entonces ahí tenemos esos elementos. Entonces hoy, como podríamos decirlo, hoy de tarea, escojan su canción en español, obviamente, porque ya las rimas en inglés y otros idiomas, pues ya implica otras reglas, otras normativas, etcétera. Elijan su canción en español, que más amen, o que más no les atraiga, no voy a decir la palabra repudien ni odien, pero es que no les atraiga, y vean qué tipo de rima tiene, si es que tiene rima en algún elemento, que o sea, las canciones de hoy en día, las canciones populares y demás, no son tan exactas y tan puntuales como las composiciones líricas que sí implican determinados elementos, no, o sea, busquemos a ver si sí o a ver si no, si los compositores de hoy en día, las compositoras de letras hoy en día, siguen usando el recurso de la rima en algunos momentos y de qué tipo de rima se valen. De la terminación silábica, como es la rima consonante, o de la terminación vocálica, que es la rima asonante. Pues bien, espero que este video haya sido de su gusto, pero sobre todo de su utilidad. Y como siempre, antes de despedirme, pues les hago la cordial invitación a que se suscriban al canal, que lo recomienden, que lo compartan, que compartan estos videos en sus redes sociales. A su vez, pues también les hago la cordial invitación a que comenten, que si se habían dado cuenta de que si ustedes sabían que existían estos dos tipos de rima, por ejemplo, canciones actuales, pónganme ejemplos, ¿no? Una canción actual sí usa una rima consonante, que pues es la más esperada porque es la que más cercanía tiene, la de mayor impacto ante la mayoría de la gente, pero pónganme ejemplos de canciones actuales que tengan un verso o alguna situación con rima asonante.
O cómo ustedes le explicarían a alguien que no sea tan cercano a estos temas, cómo le explicarían la diferencia entre rima asonante, rima consonante, principalmente sobre la rima asonante, que es, como vieron, un poco la más difícil porque tienes que ser muy observador, se tiene que ser muy observador, muy observadora de estos elementos vocálicos. A su vez, pues también me pueden sugerir temas, autores, etcétera. También los invito y las invito a que me sigan en mis distintas redes sociales, dígase Facebook, Twitter e Instagram, ¿no? Tanto en Facebook, en Twitter e Instagram me pueden encontrar. Ahí están los datos de cómo me pueden encontrar. Y a su vez, pues estos mismos medios los podemos usar para que me hagan sus sugerencias, sus comentarios, sus críticas, sus observaciones, sus aportaciones. Por ejemplo, muchos de ustedes me han hecho aportaciones en sus comentarios, estos análisis, estos elementos, lo cual les agradezco porque enriquece, no solamente me enriquece a mí, sino también enriquece a todas las personas que se adentran a los videos, y estos comentarios aportan, abonan, y eso, todo lo que abone a este canal siempre va a ser bienvenido. Pues ahora sí, sin nada más que agregar por el momento, pues no me queda nada más que darle las gracias por su presencia y decirles, estamos en comunicación. Hasta siempre.